Bellito, la fusión de Goku y Vegeta. Este había acabado con el terrible Majin Buu, pero no había logrado volver a separarse. Aún así, en el universo volvió a reinar la paz y las familias y amigos de los fusionados debieron acostumbrarse a la fusión de ambos, como un nuevo integrante en sus vidas. En un principio no fue nada fácil, pero de a poco el nuevo fue encajando en el grupo, y todos comenzaron a aceptarlo. Bulma incluso acabó por enamorarse de él y ambos terminaron conviviendo juntos. Aún así, Bellito estuvo en peligro durante un tiempo debido al elevado metabolismo de este ser, el cual casi lo lleva a morir de hambre. Pero la intervención divina de los Supremos Kaiosamas le salvó la vida. Además, el anciano supremo le pidió que se convirtiera en un guerrero de los dioses, el brazo armado que llevaría el orden a todo el universo. Este es un fanfic creado por Salagir sobre su mundialmente conocido Dragon Ball Multiverse. Nosotros nos hemos tomado algunas licencias creativas para resumirlo y que algunas cosas tengan un poco más de sentido. En un comienzo, Bellito no tuvo muchos encargos de los dioses. Realmente el Saiyajin esperaba nuevos desafíos, pero era tan absurdamente poderoso que todos los demás seres vivos no hacían un reto para él. Y esto le consiguió una inmensa frustración, que lo había comenzado a carcomer por dentro. Su hijo Gohan, quien era la única persona que lo podía obligar a esforzarse al menos al 1%, era muy pacifista. Aunque rara vez aceptaba enfrentarse con él, siempre que lo hacía solo mostraba desgano y no ponía ningún tipo de empeño en el combate. Normalmente caía y se rendía luego de unos pocos golpes. El par de combates que habían tenido había acabado a los pocos segundos. Por eso, el cumplir de sus misiones para los dioses lo había hecho entusiasmarse desde un principio. Pero la verdad es que no había tanto para hacer al final. Esto debido a que los mismos Supremos Kaiosama no sabían bien qué pedirle a Bellito. Ellos estaban demasiado acostumbrados a no intervenir en los conflictos mortales, por eso mismo no sabían bien qué encargos hacer. Por suerte, Kibito Shin tuvo una buena idea. ¿Qué tal si utilizaba sus dones divinos para espiar a la patrulla galáctica y así ver qué problemas tenían los mortales en el universo? La idea encajó como anillo al dedo en los planes de los dioses. Usando la bola de cristal del Supremo Kaiosama, los dioses podían ver cualquier archivo o charla de inteligencia ultrasecreta. Y así supieron cómo empezar a pedirle las cosas a Bellito. Esto estimuló un poco la vida del Saiyajin. Las misiones empezaron a llegar casi a diario. Aunque en un principio fueron cosas muy simples, como desplazar a un monstruo demasiado peligroso a otro lugar o salvar ciudades enteras de tsunamis o volcanes. Esto simplemente utilizando su ki o habilidades para hacer escudos de energía. Todo era simple y accesible a cualquier miembro de la familia. La posibilidad de un verdadero reto en estas misiones comenzó a desaparecer ante los ojos de Bellito. Sin embargo, le dijo el Supremo Kaiosama, todo esto en realidad todavía no era nada. Buscando misiones más interesantes en los anales de la patrulla galáctica, los Supremos Kaiosama encontraron una misión bastante compleja, que hubiera sido difícil para cualquier guerrero que no fuera Bellito o Gohan. Un grupo de la especie de Yakon había emprendido un viaje por el espacio hace cientos de años, y unas décadas atrás había llegado a un planeta con una población nativa primitiva. Los terribles monstruos habían devorado una gran cantidad de nativos y causado desastres en el Nuevo Mundo. Solo era cuestión de tiempo hasta que lo dejara completamente sin vida. Si bien esos monstruos no eran tan fuertes como Yakon, cada uno podía darle muchas dificultades a un patrullero galáctico de élite. Por eso la patrulla aún no había hecho nada contra estos. Así que los dioses le habían encargado a Bellito atraparlos y llevarlos de vuelta a su planeta natal, el planeta de la oscuridad. El Saiyajin se entretuvo bastante dándole una paliza a las pobres criaturas y hasta se dejó absorber su energía a ver qué tanto podían resistir los tipos. Cuando todos estaban llenos e indigestados en el suelo, Bellito simplemente utilizó el Kaikai y los llevó a su mundo. Aquí se entretuvo un tiempo también explorando y buscando algún reto en el lugar. Fue una tarde entretenida y la fusión esperó de todo corazón tener más misiones como aquella, aunque los dioses lo dudaban, pues eso era para Bellito un juego de niños. Hubiese sido incluso prácticamente imposible para cualquier otra criatura u organización de la galaxia. Incluso la fusión de Shin y Kibito habría tenido problemas para manejar a todos aquellos reptiles poderosos. Pero la fusión había jugado con estos como si no fuera nada. Al darse cuenta de esto, un ligero escalofrío recorrió la espalda del Supremo Kaiosama. Cuando Bellito veía a los Kaioshin cuando estaban en una misión para ellos, llevaba su ropa de fusión y los Potara, pero en su casa con su familia iba por lo general en camiseta. Entonces escondía a los Potara en un abrir y cerrar de ojos en una grieta en el extremo norte del universo donde no había absolutamente ninguna vida. Ya había tenido una pesadilla en la que Bulma los probaba al mismo tiempo que Puar, o tonterías por el estilo, y que su esposa se convertía en un supergato lleno de pelos y monstruoso, y eso no le hacía ninguna gracia.
Un día le manifestó sus temores a los Supremos. Eran temores que eran ciertos, pero también se le ocurría la posibilidad de utilizar los Potara en diversas criaturas poderosas, para así formar una megafusión que pudiera darle algún reto. Sabía que era algo totalmente irresponsable y sin embargo no podía dejar de pensar en esto. ¿Qué pasaba si una fusión se fusionaba con otra fusión utilizando los Potaras? Pero el Supremo Kaiosama pinchó la burbuja. Eso que estaba pensando era imposible. Los Potara eran herramientas divinas que solo funcionaban cuando uno de los dos fusionados era un Supremo Kaiosama. En realidad eran una forma en la que los dioses podían absorber por medio de magia a otros seres poderosos y así volverse más fuertes. Estas revelaciones sorprendieron mucho a Bellito. Además, pensó que no tenía ningún sentido, ni Goku o Vegeta eran supremos Kaiosamas y de todas formas habían logrado fusionarse. Ante las tribulaciones de Bellito, el anciano esbozó una sonrisa. Es cierto que ni Goku o Vegeta eran supremos Kaiosamas, sin embargo, Goku tenía la vida de uno en él. ¿Acaso olvidaba que este mismo le había dado su vida a Goku? Por eso es que aquella fusión tan especial había resultado. Además, cuando un supremo se fusionaba con un mortal o un dios de grado menor, como Kibitoshin, la personalidad del supremo era la única que se mantenía durante la fusión, ya que los Potara se supone que eran una herramienta para fortalecer a los dioses. Sin embargo, en su caso, por el hecho de que ambos fueran mortales, aunque la vida de uno fuera divina, sus personalidades se habían combinado y por eso era un ser totalmente independiente y nuevo. Bellito no salía de su asombro con todo esto. Una vez que todas las misiones de la Patrulla Galáctica habían sido resueltas, los Supremos hicieron uso de los Kaiosamas de otras galaxias. Y los Kaiosamas de aquellos planetas donde había un dios así, los Supremos habían utilizado a estos para saber e indicar a los dioses en qué planetas alguna fuerza inimaginable requería una intervención. Si se necesitaba un milagro, entonces podían pedir la intervención de la jerarquía superior y esa petición por supuesto se resolvería mediante Bellito. Esto hizo que muchos planetas de todo el universo hicieran pedidos a los dioses supremos anhelando la ayuda de este guerrero divino. Así, cada vez más en todo el universo comenzaban a escucharse rumores sobre aquel extraño ser. Finalmente llegó el día de un conflicto universal. El Supremo Kaiosama le habló de un gran problema en una encrucijada de planetas, a donde muchos diplomáticos y dirigentes acudían a menudo. Muchas confederaciones y partes de imperios se reunían allí para discutir el comercio y mantener relaciones no violentas. Shin explicó entonces muy serio a Bellito la situación. Se trataba de un gran palacio donde había mucha gente importante, representantes de territorios enormes. Ajá, asintió Bellito, que sin embargo nunca había oído hablar ni del planeta ni del palacio. Entonces el dios continuó. Es un grupo de anarquistas. Provienen de los antiguos ejércitos del rey Colt y quieren restaurar el imperio. Algunos son guerreros de un ki de varios miles de unidades. Sus líderes podrían estar en los niveles más altos de élites de Colt y Freezer. Ni la Patrulla Galáctica puede lidiar con ellos. Sí, dijo Bellito bostezando. El Supremo Kaiosama continuó hablando de lo poderoso y peligrosos que eran estos grupos. Tenían líderes galácticos secuestrados, hasta el Rey Galáctico e incluso un Kamisama. Además, contaban con una gran cantidad de explosivos capaces de reventar todo el planeta. Cuando el Supremo Kaiosama terminó de explicar todo, Bellito lo tomó como un permiso para ir allí. Se teletransportó al mencionado planeta directamente enfrente del palacio en cuestión. Este último estaba rodeado por un ejército completo al acecho. El Saiyajin desapareció de la vista en una gran velocidad y en unos segundos pudo observar toda la situación de primera mano. Colocando sus dedos en la frente, Bellito se teletransportó a las prisiones de la Patrulla Galáctica utilizando el Kai-Kai, donde ya era conocido. Los patrulleros en turno los saludaron con un respeto reverencial y el Saiyajin simplemente les pidió que les mostrara las celdas vacías, donde pudiera traer a unos criminales de gran poder. Los patrulleros ya lo conocían y estaban esperando justamente que liberara al Rey Galáctico y resolviera todo esto. El Saiyajin ya les había resuelto múltiples conflictos y les había llenado muchas de las prisiones, así que ni siquiera se atrevieron a cuestionarlo, y cumplieron sus órdenes. Una vez que Bellito vio que Cell iba a utilizar y colocando los dedos en su frente, se despidió de los patrulleros galácticos. «Vuelvo enseguida, chicos», les dijo y desapareció. De vuelta al castillo, tomado por los delincuentes que exigían la restitución de las naves y territorios del antiguo imperio de los demonios del frío, una alarma se disparó. ¡Un intruso!, gritó un guardia en la habitación de todas las cámaras donde transmitían imágenes. Pero antes de que pudiera decir nada más, el intruso estaba detrás de él. Le tocó el hombro y se teletransportó de nuevo. El guardia se dio la vuelta a gran velocidad para dar un puñetazo, pero no hizo nada más que barrer el aire al darse cuenta de que estaba en una celda.
Una docena más de seguidores se encontraron teletransportados en la misma celda, algunos incluso con los brazos todavía en posición para sujetar al rehén, excepto que este último no había sido llevado con ellos. Dentro de las celdas todos se miraban con aires estupefactos. Uno tras otro iban apareciendo más y más rebeldes allí encerrados. Un minuto más tarde todo estaba resuelto. Bellito también había tenido que aplastar algunas armas automáticas, pero por lo demás no había ningún problema. Ante el asombro del jefe de los guardias de la Patrulla Galáctica, Bellito le describió rápidamente cuáles de los nuevos presos eran los más peligrosos. Totalmente exaltado, quien parecía el líder de los fanáticos por su elevado poder levantó un extraño artefacto, el cual tenía un botón de mando y lo presionó, gritando ¡mueran! Gritó el poderoso guerrero, quien podría haberle hecho frente incluso a las fuerzas Guiño. Bellito y los patrulleros de la prisión lo miraron un segundo estupefactos y luego escucharon al líder reír. Este miraba contrariado y que apretaba el botón una y otra vez. Bellito le explicó entonces: no te molestes, estás en la prisión galáctica, muy lejos del palacio. Estoy seguro de que tu mando a distancia no tiene alcance hasta allí. Además, la prisión está bien aislada. El líder apretó el control con fuerza y este se hizo añicos en su mano. ¿Cómo podría ser que estuviera en la prisión galáctica? Eso estaba a varios días de viaje de las naves más rápidas de la galaxia. ¿Quién diablos era este tipo? Esa fue la primera gran hazaña pública de Bellito, y así creció de golpe su reputación. Esta se hizo más y más conocida en todos los nuevos mundos, a medida que realizaba otras tareas de ese tipo en las que parecía tener verdaderos poderes mágicos. Con su velocidad y precisión parecía un fantasma, pasando a través de paredes y personas, pudiendo teletransportar a sus enemigos o golpearlos con la mirada e incluso con los guerreros experimentados. Hasta aquellos que eran considerados de élite en el combate capaces de arrasar un planeta no tenían nada que hacer contra él. Se ocupó de varios elementos muy poderosos en el universo, no solo restos de los demonios del frío, sino también líderes de los guerreros de distintos rincones del universo, algunos tan poderosos que incluso los demonios los habían dejado en paz, varios ki con algunas cientos de miles de unidades. El universo comenzó a conocer al gran héroe Bellito, el omnipotente ser, y este llegó a ser incluso considerado como un dios por algunos. Y si los inocentes y débiles lo alababan como un héroe y lo amaban por todo el universo, todos los villanos de todos los mundos fueron sus enemigos al instante, y de estos villanos algunos tenían más poder que otros. Pandora era un pequeño planeta orbitado en torno a una enana blanca. Hacía muchísimo frío, alrededor de menos 180 grados, apenas suficiente para que el oxígeno se mantuviera al menos en parte, un poco en forma de gas, y eso era lo único que el inmortal de Pandora necesitaba respirar cada 10 o incluso 15 minutos. El inmortal era un ser eterno, una anomalía galáctica que nunca podría morir. Una nave descendió entonces en el hostil planeta y unos alienígenas salieron con un traje espacial. Sus pies sobre el hielo con un poco de oxígeno y nitrógeno líquido rompieron el silencio de aquel planeta muerto. Sin el menor viento con sonoros chapoteos de fluidos helados y cautelosos se dirigieron al inmortal. «Hola, inmortal de Pandora, estamos muy honrados de encontrarlo aquí». La voz gutural de la criatura, que no había emitido sonido en más de un milenio, sonó cavernosa en el aire del planeta. Espero que tengan historias muy interesantes que contar. De lo contrario, están muertos. Inmortal, sí que tenemos algo que te va a interesar. Ha llegado al universo un guerrero que se dice que es invencible y omnipotente. El inmortal bostezó aburrido, listo para acabar con aquellas pequeñas pestes. Claro, ya me lo han dicho antes. Cada 500 o 1000 años, pequeñas criaturas como ustedes, con amabilidad fingida, piensan en traerme algún desafío de algún enemigo que tienen. La última vez unos tontos querían que liquidara a los demonios del frío. ¡Ay, mortal! ¡Matad a Blizzard! Esos seres tienen un poder lamentable. Maté a miles hace 10.000 años. Oh, 100.000. ¿Qué importa? Ellos murieron. Y sin embargo, no pudieron matarme. ¿Qué importa? Ya no me muevo por los pocos supervivientes. Fue entretenido, pero no me mataron. Yo los maté. Y sin embargo, sigo aquí, sin poder morir. Uno de los alienígenas dio un paso al frente y le aseguró al inmortal que los demonios del frío eran apenas hormigas para este Bellito.
Se decía que había movido asteroides del tamaño de planetas con un simple vistazo, y que había caminado por la superficie del Sol sin salir lastimado. Estas hazañas sorprendieron al inmortal. Ni siquiera él se había atrevido a pisar el Sol. ¿Serían verdad estas leyendas? Leyó la mente de esa criatura, y vio que creía que era verdad todo cuanto decían. Eran miembros de un grupo mafioso cuya existencia se hallaba amenazada por ese tal Bellito. Criaturas insignificantes con vidas insignificantes, pero la perspectiva de esa criatura todopoderosa le entusiasmaba. Y por fin el ser interno comenzó a moverse lentamente y se erguió en sus casi 4 metros de altura. Y con su voz gutural les ordenó entonces al grupo de recién llegados: Llévenme al campo de batalla. Los hombres en traje espacial se miraron llenos de alegría.